Muy buenas noches, estimados hermanos salvadoreños. Es un gusto acompañarlos y que me acompañen una vez más en esta transmisión de Facebook Live. Quiero, antes que nada, como siempre, pedirles que podamos compartir el contenido de esta transmisión para que la información que acá podamos brindar pueda llegar cada vez más a más salvadoreños y podamos tener un criterio diferenciado de cada uno de los actores políticos que formamos parte de la vida nacional en El Salvador. Y poder brindar con ello las herramientas para que ustedes como salvadoreños puedan tomar un punto de vista muy particular en relación a lo que cada uno de los actores políticos pueda opinar. Así es que la invitación es para compartir este contenido. Quiero también agradecer la oportunidad de poder transmitir a través de las plataformas de ITV El Salvador, en donde se está también transmitiendo este Facebook Live para llegar también a nuestros hermanos en el exterior, que es una de las mayores audiencias que tiene ITV y también a nivel nacional. Así es que la invitación es para compartir y que puedan seguirme en las redes sociales para tener información de primera mano de lo que realmente estoy haciendo en función de los intereses del pueblo salvadoreño. Pueden seguirme como Leonardo Bonilla en Facebook, en la fanpage de Facebook, en Twitter, en Instagram y en el resto de plataformas. Bueno, para comenzar quiero decirles, hablaremos de temas de interés, como siempre. Los temas que están en el momento es la comisión de antejuicio contra el diputado Norman Quijano por el posible cometimiento de ilícitos que tienen que ver con acuerdos entre pandillas y políticos, que es un tema de momento. Vamos a hablar sobre ese tema. Otro tema lamentable también es la ley de reconciliación que fue aprobada el día de ayer, hace 2 días, en el Pleno, una ley que a mi juicio y a juicio de muchos actores de la vida nacional no cumple con los parámetros que estableció la Sala de lo Constitucional ni con las recomendaciones de la comunidad internacional, y vamos a hablar un poco de por qué no cumple. Hace un año presenté una propuesta para regular el cobro en los parqueos de establecimientos comerciales, no para prohibirlo, para regularlo en función de los intereses de los consumidores. Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida y he decidido plantear una redacción diferente, un poco más armoniosa en función de los intereses de los consumidores, y la he vuelto a presentar hace 2 semanas, así es que vamos a estar hablando también sobre este tema. Y la interpelación también del ministro de la Defensa, que fue aprobada también en la plenaria del día de ayer. Así es que quiero comenzar por el tema de la interpelación, del antejuicio en contra del doctor Norman Quijano. Bueno, a raíz de unos videos que han surgido en las redes sociales, en donde se puede advertir que el diputado Norman Quijano estaba hablando con algunas personas y que se han dicho son pandilleros y que probablemente en esa reunión se estaban tomando acuerdos para financiar a estas pandillas por intereses electorales, pues se ha abierto una investigación en contra del doctor Quijano y la Fiscalía ha pedido que se le remueva el fuero del que goza el doctor Quijano como un funcionario y según lo establecido en la Constitución, para que él pueda enfrentar este proceso ante los tribunales competentes. Ante ello quiero decir varias cosas. Una de mis propuestas de campaña fue precisamente regular también el tema del fuero constitucional, y me voy a tomar una parte de tiempo para explicar cómo funciona el fuero, qué es el fuero, si es necesario o no el fuero. El fuero nunca ha sido concebido como un escudo para que un funcionario pueda delinquir. En ningún momento creo que la Constitución tiene como lógica proteger a criminales que se convierten en políticos. No, el fuero tiene un objetivo particular. No es un blindaje contra la corrupción ni contra la comisión de delitos. ¿Qué es entonces el fuero? Es una garantía en el entendido de que los políticos deben ser como la Constitución manda, por supuesto, lamentablemente no es en la práctica, pero en el entendido de que los políticos son personas honorables, personas correctas, lo que se hace es
un mecanismo de protección para que si alguna persona viene y acusa a un funcionario público de los que la Constitución ya prevé, que tienen grandes responsabilidades por el cargo que ostentan, y lo acusa de la comisión de un delito, este no pueda ser investigado o detenido inmediatamente por una acusación que probablemente en el futuro pueda llegarse a la conclusión de que era falsa, previendo que el adversario político pueda utilizar estos mecanismos de acusar a otro funcionario para que en el momento que enfrenta la justicia no pueda emitir una votación o una opinión sobre temas de interés nacional y con esto lograr abstraerlo de su responsabilidad como funcionario, llámese ministro, llámese diputado, presidente u otros funcionarios que gozan de esta garantía. Eso sí, si existen los elementos de juicio necesarios que demuestran que el funcionario sí podría ser responsable de los hechos de lo que se le están acusando, entonces hay un mecanismo para removerle el fuero y es ese mecanismo el que en este momento se está debatiendo dentro de la Asamblea Legislativa. Mi propuesta era reformar el tema del fuero para que el funcionario pueda enfrentar la justicia y que al final de la investigación pueda determinarse su detención. Más adelante estaré hablando con detenimiento de la propuesta. Sin embargo, a diferencia de otras propuestas que he presentado, una propuesta de reforma constitucional como esta propuesta que yo estoy planteando es una reforma constitucional, requiere de la firma, del respaldo de por lo menos 10 diputados para que proceda. Y lamentablemente no he logrado el respaldo de la mayoría de diputados. Tuve el respaldo, si no me equivoco, de la diputada Milena Mayorga, el diputado Juan José Martel y no recuerdo, quizás el diputado Reinaldo Carballo, quizás 3 firmas de respaldo y no he logrado completar las 10 firmas, por lo tanto no puedo plantear esta reforma, a diferencia de las reformas de leyes secundarias que no son la Constitución, que solo requieren la firma de un solo diputado. Entonces, hablando del fuero, el proceso es ahora crear la comisión de antejuicio. La comisión de antejuicio se crea después de que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales por mayoría deciden que esto pase al Pleno y se cree esta comisión. Yo formo parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El día lunes de esta semana, si no mal recuerdo, lunes, se agendó la comisión política que estaba en su momento analizando la aprobación de la ley de reconciliación y estaba también convocada la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a la misma hora. 2 temas de interés, el desafuero del diputado Norman Quijano y la ley de reconciliación. Decidí participar de la discusión de la ley de reconciliación, sin embargo, mi suplente fue y manifestó que también yo estoy en la disposición de que se pueda crear la comisión de antejuicio y probablemente después remover el fuero del diputado Norman Quijano para que enfrente la justicia. Entonces esta comisión ya lo pasó al Pleno y el día de ayer se creó una comisión de antejuicio. A mi criterio no es la mejor conformación, existió mucho debate al respecto. Yo soy de la opinión que el diputado Norman Quijano, si considera que es inocente, decida que se le remueva el fuero, que pida que se le remueva el fuero y que no haya una gran discusión en esta comisión sobre si deben o no removerle el fuero, sino que lo pida él y esta comisión decida tomarle la palabra y bajar al Pleno esta decisión y podamos votar para removerle el fuero. Si yo estoy enfrentando un proceso y creo que soy inocente, pues lo menos que puedo hacer es decir que se me remueve el fuero y enfrentar la justicia por la vía ordinaria. ¿Qué es lo que sucede entonces en este caso particular del doctor Norman Quijano? Bueno, que probablemente pueda haber un acuerdo entre fracciones de diferentes partidos políticos para no removerle el fuero. ¿Y esto por qué? Bueno, que lamentablemente el pueblo salvadoreño tiene razón sobre el actuar de muchos políticos y son los diputados o somos los diputados los más cuestionados, pues porque somos la institución más vista. Corrupción hay a todo nivel y habría que ver que otros funcionarios también no ejercen su rol como se debe.
en este sentido es que es importante que los diputados den muestras realmente de honorabilidad. Así es que yo creo que estoy en toda la disposición de votar para removerle el fuero al doctor Norman Quijano. ¿Esto por qué? La Comisión de Antejuicio hace valoraciones sobre si lo que se está planteando realmente es congruente y es contundente para determinar que sí, el funcionario ha cometido un ilícito. Y en función de ello decidir, ok, removámosle el fuero y que enfrente la justicia. Pero este proceso debería de evitarse y permitirse ante los tribunales conocer cuál es la verdad y demostrar entonces la inocencia. Con removerle el fuero a un funcionario no se está condenando, no se está diciendo que es culpable, es nada más la oportunidad que tiene para enfrentar la justicia por la vía ordinaria. Y esto pues al final diría mucho de un funcionario que esté dispuesto a enfrentar la justicia. Ahora bien, sobre la conformación, aquí hay una polémica que se dio sobre la conformación de la Comisión de Antejuicio. Así como muchas otras comisiones han llegado a ser espectáculos, creo que es otra comisión que lo que va a hacer es un espectáculo, pero habrá que esperar qué es lo que deciden y esperaría yo que la decisión no fuera mantener el fuero del diputado Norman Quijano, porque la población exige transparencia y exige justicia. No estaría la Asamblea, repito, diciendo que es culpable, sino simplemente dando la oportunidad para que este proceso pueda conocerse en los tribunales. Hay dentro de la comisión un fiscal que es el responsable de valorar los argumentos en contra del funcionario que está siendo en ese momento sujeto de la remoción del fuero, y también ya el proceso prevé que haya un defensor que también valore si existen o no las condiciones para poder remover el fuero. En este sentido, el diputado Guillermo Gallegos del Partido Gana se autopropuso para ser el fiscal del caso. Bueno, hay que hacer algunas valoraciones y yo quiero decir en este espacio, yo no tengo nada personal en contra de ningún diputado, por aspectos personales, ni de amistad, ni de enemistad, contra ninguno. ¿Cómo consideran ustedes, mis estimados amigos, que es estar dentro de esa institución muy cuestionada, rodeado de funcionarios muy cuestionados? No puedo condenar a nadie, pero existen cuestionamientos alrededor de muchos funcionarios allá adentro. Y yo tengo que representar la voz de ustedes como pueblo salvadoreño. Resulta que con la postulación, la autopostulación del diputado Guillermo Gallegos, surgen algunas interrogantes. Primero, las razones del por qué quiere postularse. Si va a ser un fiscal objetivo o ya tiene la línea directa de ir en contra de un funcionario pasando por encima de la justicia, o incluso si podría ser una estrategia para ir a proteger los intereses del funcionario que está siendo cuestionado. Pero más allá de eso, a mí me parece incongruente, y muchos salvadoreños me lo dijeron, me escribieron a través de las redes sociales, cómo es posible que un diputado que ha sido cuestionado en más de una ocasión por diferentes ilícitos pueda tener la moral para proponerse como candidato a fiscal e ir a acusar a otro funcionario. Probablemente el diputado Gallegos no sea culpable de ninguna de las cosas que se le acusa. Pues, pero hasta que no se enfrente a la justicia eso no se puede determinar. Tampoco si no es culpable. Pero el cuestionamiento existe. Tiene un reparo, una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental por actos de nepotismo. No sabemos si al final es una acusación infundada, pero el cuestionamiento ahí está. Fue cuestionado por enriquecimiento ilícito. Fue cuestionado por erogar fondos de la Asamblea Legislativa a una ONG de su esposa, y todos estos temas podrían ser que el diputado no sea culpable, pero mientras no se enfrente el juicio, eso no se puede determinar, pero los cuestionamientos están ahí, y si los cuestionamientos están ahí, no se vuelve ético ni lógico que un tipo de funcionario como él pueda convertirse en fiscal. En el Pleno pedí la palabra y expresé esto, sin ánimo
de ir en contra o por revanchismo contra el diputado Guillermo Gallegos, sino porque me parece un planteamiento de ética parlamentaria y también la población hizo esos cuestionamientos. Yo pedía que quien conforme la figura del fiscal en ese caso sea un diputado con las mínimas, y todavía lo dije así, con las mínimas credenciales, teniendo en cuenta que la figura del diputado es la más desgastada y que pocos podrán ser los diputados que puedan decirse honorables. En mi caso creo que tengo las credenciales, pero no me voy a prestar a una comisión que pueda ir a hacer un show. Es por ello, y quiero que ustedes vean cuál fue la reacción después de mi propuesta, que hubo un malestar. Yo entiendo que hay un malestar, pero en política debe serse diplomático y las cosas deben decirse con objetividad. Y después de que yo planteo esto, la respuesta del partido Gana a través del diputado Mario Tenorio fue decir que yo era un diputado inconstitucional. Lo mismo de siempre. Cada vez que yo planteo algo que trastoca intereses particulares, no intereses del pueblo salvadoreño, intereses particulares, resultan diciendo en el pleno, es que es el diputado que hizo piñata, feria de firmas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me alegra que esto sea lo que dicen siempre, porque no hay otro argumento. Porque no me pueden decir a mí, ¿y cómo el diputado Bonilla viene a criticarnos si también él tiene familiares contratados? Porque saben que yo no caigo en esas prácticas. O el diputado Bonilla vendió su voto en tal plenaria para favorecer a este sector, porque no he caído en esas prácticas. El diputado Bonilla sobornó, hizo esto. Entonces, como no hay nada que decir del diputado Bonilla, y no es que yo sea santo, pero una cosa es la vida personal y otra cosa es la función pública y la integridad en el ejercicio de la función pública que yo tengo y que por ahora nadie me puede cuestionar. Así es que siempre salen a decir que el diputado es inconstitucional y que hizo una piñata de votos, pero quiero que veamos primero las declaraciones del diputado Mario Tenorio después de que yo hiciera esta propuesta. Solamente, presidente, reiterarle, porque, insisto, ya se distribuyeron los cargos de los diputados que conformarán la comisión. Entonces, en este momento creo que es procedente pasar al nombramiento del colega diputado que va a fungir como fiscal. Y vuelvo a reiterar la solicitud que en su momento hice, presidente, y aquí al final debería de reflexionarse antes de emitir una opinión. Debería de reflexionarse y de meditarse mucho antes de emitir una opinión, porque al final acaba de opinar un diputado que no pertenece a ningún grupo parlamentario y que esté en esta Asamblea Legislativa de manera cuestionada por haber hecho piñata de todos los votos que obtuvieron los demás diputados y que en su momento no los obtuvo él, pero aquí está. Creo que es más cuestionado que él esté aquí y no otro colega diputado. Muchas gracias, presidente. Yo les pido cordura, les pido... Muy bien, esas son las declaraciones que se hacen en mi contra después de plantear una propuesta. No se va al fondo de lo solicitado, sino a decir que yo soy el más cuestionado, y ese es un acto de corrupción que yo he cometido. Me alegra que no haya más que se pueda decir al respecto de mí que eso todas las veces. Eso deja en evidencia que no tienen nada en mi contra. Porque si yo fuese un diputado corrupto, si yo hubiese caído en alguna práctica ilícita, segurito que sería la comidilla de todos ahí y ya hubieran dicho algo al respecto. ¿Qué puedo decir entonces sobre esta comisión que me parece un circo? Y esperaré
los resultados de lo que puedan plantear sobre el antejuicio que tendría que sentar un precedente importante dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible que diputados estén decidiendo interpelar y pedir la remoción de algunos funcionarios que probablemente lo merecen, pero dentro de la Asamblea Legislativa se quiere proteger a otros funcionarios cuestionados? Ahora bien, el diputado Gallegos sale al paso también de las declaraciones, así que quiero que vean también lo que dijo y analicemos también esto. Bueno, ese es el criterio de él, ¿verdad? Pero ya como lo dijo Mario Tenorio y como lo refirió en algún momento el magistrado Carlos Avilés, él es un engendro como diputado. Él resultó por parte de una piñata de votos. Él no debería estar aquí. Creo que él es más cuestionado que cualquier otro. Yo me someto a la justicia. Yo siempre he dado la cara. Yo no tengo temor. Si en mi caso fuera que tendría que enfrentar la justicia como la está enfrentando el doctor Quijano, yo mismo pediría que me quitaran el fuero. Pero hasta el día de hoy, gracias a Dios y a que no ha actuado mal, yo estoy aquí, con mi cara en alto, con mi frente en alto, y lo que diga el diputado, perdonen, engendro, a mí me tiene prácticamente sin cuidado. Él debe disfrutar sus últimos meses aquí en la Asamblea porque está de gratis. Yo creo que él pues viene, es un planteamiento que no tiene ninguna base. Diputado, entonces quedó fuera de la comisión especial, diputado. Esta alianza que usted hace Bueno, después de escuchar lo que plantea el diputado Gallegos, el cuestionamiento era sobre, mi cuestionamiento era sobre por qué él se proponía como fiscal después de estos cuestionamientos. Y la respuesta ha sido que yo soy un engendro y que fui electo inconstitucionalmente y que soy el más cuestionado por ello. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo me he mostrado siempre, aunque difiero con la postura de muchos diputados, con respeto. Y me tiene sin cuidado si me llama por mi nombre o por engendro o como me quiera llamar. Lamento que ese sea el tipo de funcionarios que muchas veces hablaba de la Biblia, incluso dentro de la Asamblea Legislativa. Algunos diputados, algunas personas me fueron a felicitar porque eran cosas que ellos no tenían la moral para decirle al diputado Gallegos. Otras personas me dijeron que me cuidara de mi integridad física porque lo conocen y que me esperara el vuelto, y definitivamente entiendo que después de esto obviamente alguna reacción habrá. Lo lamento pues porque es parlamentarismo y si no compartimos una opinión pues hasta ahí debería llegar, pero bueno, hay que atenerse a las consecuencias y yo creo que hice lo correcto, no en atacar, porque mi intención no es arremeter o atacar, es cuestionar y decir que las cosas se hagan como se deben y de la mejor manera. Por otra parte también dice que yo disfrute mis últimos meses dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, eso no depende de él, y si el pueblo salvadoreño pues quiere cambiar en ese curul a otro diputado, es el pueblo el que manda, y que el pueblo diga, de acuerdo. Pero cuando habla de disfrutar, ¿acaso yo disfruto estar dentro de ese mar de desacuerdos y rodeado de algunos diputados, porque no puedo generalizar, muy cuestionados, con conductas que van en contra de la población salvadoreña? ¿Es eso disfrutar? Que disfrute mis últimos meses en la Asamblea Legislativa. ¿Acaso él ha disfrutado todo este tiempo? O sea, entonces, si él cree que estar dentro de la Asamblea Legislativa es disfrutar, entonces creo que él ha disfrutado mucho estos periodos. Habrá que ver de qué manera ha disfrutado. Entonces, creo que es importante que la Asamblea Legislativa empiece a cambiar. Y si no cambia esta Asamblea, pues ya el pueblo se ha expresado. En el 2021 la cambian. No voy a decir quiénes van a configurar la nueva Asamblea Legislativa, porque eso lo dice el pueblo salvadoreño. Podrán ser nuevos partidos políticos, podrán ser no partidarios, podrán ser los que el pueblo demande, pero esta Asamblea tiene que entender que mientras no den muestras de transparencia y de ética, el pueblo ya se cansó y van a renovar. Así que espero que después de lo que han planteado, de interpelar a ministros, sean congruentes y también puedan remover el fuero del doctor Norman Quijano para que enfrente la justicia y que sea la justicia que diga si es culpable o no. Y si dicen que no y que es absuelto, que realmente el proceso sea transparente y que se diga por qué no. Bueno, me he tomado casi la mitad de esta transmisión
para hablar sobre el tema del antejuicio. Estaremos hablando más sobre este tema porque esto no está dado por terminado aún. Y termino diciendo sobre este tema que con contundencia, cuando baje al Pleno la decisión del antejuicio, mi voto estará para remover el fuero del doctor Norman Quijano. Tenemos entonces ahora el tema de la ley de reconciliación, otro lamentable acontecimiento, un madrugón dentro de la Asamblea Legislativa, una puñalada a las víctimas del conflicto armado. Hablemos sobre este proceso oscuro. Si yo voy a las comisiones, no es porque esté de acuerdo necesariamente con todo lo que se está dando. Lo llego a cuestionar. Muchas veces las comisiones solo sirven para mostrarle a la Cámara que estamos reunidos, pero los temas se están viendo debajo de la mesa y a puerta cerrada entre los representantes de los partidos políticos. Mucha gente dice, dejemos la guerra en el pasado, ¿y para qué revivir eso hace 20 años? Sí, yo estoy de acuerdo, la guerra dejémosla en el pasado. El problema es que este país no tiene reconciliación. Hay un enfrentamiento de odio entre los mismos actores políticos y la misma sociedad salvadoreña ha entrado en un enfrentamiento por la responsabilidad de los mismos políticos. Unos apoyando a unos y a otros y con frases de odio que no deberían de darse. Deberíamos de diferir en ideas, pero no arremeter con odio contra unos salvadoreños en contra de otros. Y no estoy hablando de los diputados o de lo que se dice los diputados. Estoy hablando de lo que un salvadoreño le dice a otro en redes sociales o en la calle por temas de defender a un político. Todavía no hay reconciliación. Las heridas de la guerra están abiertas. La ley de reconciliación lo que busca es precisamente que haya una paz permanente en el país. ¿De qué manera? Bueno, dejemos atrás todo lo que sucedió en la guerra, pero los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, esos no prescriben, al igual que yo planteé también que no prescribieran los delitos de gran corrupción, porque causan casi el mismo daño que los crímenes de guerra. ¿Cuántas personas mueren en un hospital porque no hay medicamentos? Porque ese dinero un político se lo robó. ¿Cuánta gente no tiene educación y consecuencia de ello? Pues el país está como está. No vamos a entrar en ese tema, pero los crímenes de guerra y de lesa humanidad no prescriben, y no solo no prescriben, deben tener una pena acorde al daño causado. No es lo mismo que un soldado en la guerra haya matado de un balazo a un guerrillero a que un soldado o un grupo de soldados o un grupo de guerrilleros hayan torturado antes de matar a una persona o la hayan dejado viva, pero la hayan torturado durante horas con atrocidades en su cuerpo. Las personas que llegaron a expresar su testimonio hasta han llorado después de más de 30 años del conflicto armado, contando las anécdotas. No es lo mismo que en un enfrentamiento mueran 10 soldados o 10 guerrilleros, a que un grupo armado llegue a una comunidad y asesine a 20, 30 personas en una masacre. No es comparable los actos comunes en una guerra, donde lamentablemente siempre hay muertos, a actos cobardes como este tipo. Violaciones, torturas, masacres. Eso no prescribe. Esos dos delitos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, esos tienen que ser juzgados. ¿Por qué? Porque es importante sentar un precedente en nuestro país de que este tipo de actos van a ser castigados con todo el peso de la ley. Y si eso no sucede, y si ahora los victimarios andan libres después de todos estos actos, ¿cuál es la garantía de que no se vuelva a dar un conflicto armado en nuestro país y que si este se da, estos actores u otros puedan cometer las mismas aberraciones, los mismos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque no hay un precedente que diga que en El Salvador esos actos son juzgados y condenados? Es importante impartir justicia porque esa es la garantía de no repetición que tendríamos. Pero ¿qué pasa? En el Pleno se aprobó una ley que se entregó el mismo día al resto de diputados que no forman parte de la Comisión Política. Y a los diputados que conformamos la Comisión Política se nos entregó 2 días antes. Y ese proyecto no lo discutimos los diputados en la Comisión Política. No sé quién discutió ese proyecto. Ese proyecto lo propusieron las víctimas, un proyecto que iba
identificado con lo que querían las víctimas, porque esta ley era para garantizar los derechos de las víctimas y, consecuentemente, los derechos de toda la sociedad salvadoreña, porque la garantía de no repetición es en beneficio de toda la sociedad salvadoreña. Pero esta propuesta pasó a un equipo técnico que no sé quiénes lo conformaron y no sé quiénes decidieron avalar esa propuesta y nos la presentan hace 3 días y se aprueba en el Pleno esta ley. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Se derogó la ley de amnistía, porque la ley de amnistía perdonaba todo lo que había pasado en la guerra, indistintamente si eran actos comunes de guerra o si eran crímenes de lesa humanidad. A todos aquellos que habían torturado, masacrado, violado, los dejaba libre de toda responsabilidad y se declaró inconstitucional. Y se pide que se haga una ley de reconciliación, no una ley de venganza que volviera a revivir la guerra. Pero estos 2 casos particulares sí tenían que ser juzgados. Además de que esta ley diera garantías de reparación a las víctimas del conflicto armado. La justicia la plantearon evadiendo la pena de prisión. Dicen en esa ley, dicen que los responsables serán juzgados conforme a la ley penal vigente al momento del cometimiento del hecho. Eso quiere decir que si un victimario masacró a una comunidad, va a ser juzgado conforme a la ley que en el momento que lo hizo estaba vigente. El Código Penal vigente de esa época. Y si en esa época no estaba contemplado el delito, la masacre o el delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, entonces va a ser condenado por homicidio. Y como eran 10, 20, 30, 100 personas, entonces es agravado, homicidio agravado. ¿Y cuál era la pena en ese momento del homicidio agravado? 20, 30 años. Y si era hallado culpable, pero la misma ley decía, había colaborado con el esclarecimiento de los hechos, había señalado dónde estaban los cuerpos de las víctimas, había contribuido con la investigación, el juez debía bajar la pena hasta en 1/4 parte. Ni siquiera le dice que el juez podrá bajar la pena hasta, es decir, que gradualmente el juez valorara qué tanto podría reducirse la pena, sino que le decía a la 1/4 parte. Es una pena risible. De acuerdo. Luego de que lograra condenarse a un victimario conforme al Código Penal vigente en ese momento, no a las leyes, al derecho internacional que también había suscrito El Salvador, que estaba vigente y que contemplaba crímenes de lesa humanidad y contemplaba penas para estos crímenes. Entonces se logra una condena de ¿qué? 5, 10 años. Y la misma ley da la potestad, da el beneficio en la misma ley para que vaya el condenado ante el juez de vigilancia penitenciaria y otras instancias para solicitar la conmutación de la pena. Sí se dan algunos casos risibles. Después de ser condenado, puede aludir que tiene problemas de salud, porque la ley así lo dice. Cuando se den los siguientes elementos: problemas de salud, pero no dice qué tipo de problemas de salud, si es una enfermedad terminal, que tampoco debería de aplicar, si es una enfermedad crónica, o si es una gripe, o atendiendo a razones de edad, dice, así de genérico, u otras similares, dice. Casi que si se inventa cualquier cosa, después de ser condenado a 10 años, va y solicita una conmutación de la pena. Y todos sabemos que si el conflicto armado empezó en los 80, ¿qué edad tendría un victimario a estas alturas? La mayoría de los victimarios que puedan surgir condenados por casos de crímenes de lesa humanidad tendrán ya más de 60, 70, 80 años. Entonces podrá definitivamente cualquiera decir, condéneme a lo que quiera. Pero como la misma ley me da la facultad de ir a pedir la conmutación de la pena por razones de edad, ya la hice. Eso que se llama impunidad. Y es una burla, porque las penas, según la comunidad internacional en materia de derechos humanos, debe ser en relación al grado del daño provocado. ¿Y cómo va a ser una pena de 5 años y luego conmutada, coherente con la muerte de 100 personas, con la tortura que hizo un victimario
y esto se vuelve una burla. Y si seguimos hablando sobre la reparación de las víctimas también, la ley quedó muy débil en ese sentido y no cumple con los parámetros que dijo la Sala de lo Constitucional, que los estableció también en función del derecho internacional en materia de derechos humanos. Esta Asamblea Legislativa y muchos diputados se han quejado de que yo, y me han criticado, porque yo me llego a oponer a todo. El diputado que nunca vota, el que se opone a todo. Y bueno, preguntémosle, pueblo salvadoreño, ¿con qué de lo que se hace en la Asamblea Legislativa ustedes están de acuerdo? Si su respuesta es que con casi nada o con nada, entonces estamos en el mismo sentido. ¿Y cómo voy a estar votando a favor de cosas que no se hacen como se deben y que van en contra de los intereses del pueblo salvadoreño? Entonces, que me sigan diciendo eso. Que me sigan diciendo que soy el que llega a oponerse a todo y a votar en contra. Mientras las cosas no se hagan como se deben y no se hagan en función de los derechos e intereses de la población salvadoreña, no me sumaré a votar. ¿Y por qué entonces aprobaron esta ley así? Porque la mayoría de temas dentro de la Asamblea Legislativa, si es que no todos, y yo lo he señalado, no se hace en función de los derechos de los salvadoreños, que son los que eligen a los funcionarios públicos, particularmente los diputados, sino en función de intereses. ¿Y qué pasa? Tanto los actores de la guerra que todavía están representados en la Asamblea Legislativa, Arena era el representante de los sectores de las Fuerzas Armadas, porque ha sido un partido de derecha vinculado mucho a militares que estuvieron cuestionados en su momento. El PCN también. Bueno, gana viene de Arena al final. Tenemos también al FMLN, que también formó parte del conflicto armado y que conocen a muchas personas que son parte de la estructura de su partido o allegados que pueden ser afectados. Entonces, votaron en contra de esta normativa o votaron a favor de esta normativa, al menos el FMLN, por lo menos en esta ocasión se abstuvo, pero Arena y los demás partidos votaron para beneficiar a sus allegados que podrían ser encontrados culpables y condenados a grandes penas. No pensaron en las víctimas, sino en los victimarios. Ahí se legisla al revés. Así es que yo no me presto a ese tipo de atropellos a los derechos de la población salvadoreña y por eso no voté. Me dijeron, una de las posibilidades de que no votes es que no cumplamos entonces con la orden de la sala. Tenemos hasta el 28 de febrero, pero no fue mi culpa que lleváramos hasta el 28 de febrero. Yo siempre estuve en la disposición de que ese tema lo tratáramos en el tiempo debido y con la responsabilidad requerida. Bueno, pero si no aprobamos esta ley, la sala podría inhabilitar de participación política a los diputados responsables o a todos los diputados porque no cumplimos. Pues bueno, prefiero que me inhabiliten y no participar en las próximas elecciones a hacer algo incorrecto por mis intereses personales de reelegirme. Porque yo no estoy en la Asamblea Legislativa buscando mis intereses personales. Y sino que me digan una sola votación en la que he votado en contra de los derechos del pueblo salvadoreño. Así es que yo estaba en disposición de asumir las consecuencias, pero no aprobar esta traición al pueblo salvadoreño, una de tantas que sucede en la Asamblea Legislativa. Ahora quiero pasar al tema de la propuesta de parqueos. De forma breve quiero hablar sobre el tema que planteé en su momento hace un año. Esta propuesta no fue bien vista, es natural que la empresa privada pueda resentirlo. ¿Y cuál fue mi orientación? La orientación de esta propuesta no va en el sentido de prohibir el cobro de parqueos en establecimientos comerciales, porque yo creo realmente que debe de existir libertad de empresa en este país. Es un país altamente democrático. El problema es cuando esta libertad de empresa pasa por encima de los derechos de los consumidores. Ahí creo yo que el Estado sí debe de actuar. Yo estoy de acuerdo en que la empresa privada puede hacer dentro de los límites que la ley le establece lo que quieran y lucrarse, no son organizaciones de beneficencia, pero no pueden ir en contra de los derechos de los consumidores. Y por eso no decía que se prohibiera el cobro, sino que se regulara de manera que los consumidores que puedan probar bajo algún mecanismo de validación que sí fueron y requirieron de los servicios, que sí han comprado en los establecimientos comerciales, no se les cobre el parqueo. Y no es porque la cantidad que se les cobra sea grande, sino es por una cuestión de justicia al consumidor. Yo voy
y consumo en un establecimiento y aparte de ello tengo que pagar por estacionarme cuando yo lo que requerí es el producto que venden. El estacionamiento pues tengo que, si es que voy en vehículo, utilizarlo, pero no es lo que yo quiero, lo que quiero es comprar. Por eso esta ley o esta reforma no la planteé hacia todos los parqueos en el Gran San Salvador o otras partes del país que se dedican a la venta del servicio de estacionamiento, porque ese es su rubro, sino aquellos establecimientos comerciales que ahora están cobrando por el estacionamiento, aun cuando tú consumís en estos establecimientos. Si yo pongo un ejemplo, si yo voy a un restaurante, cuando me den la factura, sería ilógico que me digan, mire, de su comida debe $25 y del aire acondicionado debe $1. Eso es absurdo. Eso es parte de una totalidad que puede dar en los servicios una empresa. Y si, bueno, no quieren dar aire acondicionado, pues que decide el cliente si visita un restaurante con aire acondicionado o sin aire acondicionado. De la misma manera, quienes no quieren pagar el parqueo no van. Pero hay personas que están obligadas a ir a un establecimiento comercial en particular, y hablo no solo de centros comerciales, establecimientos comerciales, porque ahora hasta hospitales privados vas a pagar al laboratorio un examen y pagas $30-60 por un examen y luego sales del parqueo y te cobran $2 de parqueo. Es en contra de los intereses del consumidor. Esa es la propuesta que yo planteé. Ahora he replanteado una nueva propuesta armonizando un texto que sea un poco más garantista para el consumidor y que no vaya en contra de la empresa privada, porque repito, no se trata de dañar los intereses de la empresa privada. Si la empresa privada responsable, por supuesto, la empresa privada responsable desarrolla la economía del país, genera empleos, tributa, y eso es bueno. El problema son los abusos. Es así que he presentado esta propuesta. Ahora el FMLN ha presentado también una propuesta en el mismo sentido, con algunas variaciones, y espero que se analice de forma responsable en la Comisión de Economía. Entiendo que se hará dentro de 2 semanas y que pueda dársele una solución al pueblo salvadoreño al respecto. He además hablado también con representantes de la empresa privada que se podrían ver afectados con esto, y los he escuchado. Y hay disposición en alguna medida para regular algunos temas. Sí se mantiene el cobro en los establecimientos comerciales, que lo mínimo a lo que tienen que comprometerse los establecimientos comerciales es a la seguridad de los vehículos de los usuarios. No es posible que se esté cobrando por estacionamiento y que los establecimientos no se hagan responsables de los daños producidos a los bienes y a los vehículos de las personas. Esto está todavía en análisis. El otro tema es también la tarjetita, la pérdida de la tarjeta y el cobro que implica esa pérdida de $10 en algunos casos, porque son variados, pues también podríamos buscar cómo moderarlo a través de esta propuesta. Así que estaré dando respuesta a algunas de las preguntas de ustedes sobre este tema más adelante. Antes de pasar a las preguntas, hoy he dejado de último algunas de las preguntas. Está la interpelación al ministro de la Defensa. ¿Cuál es mi opinión sobre la interpelación al ministro de la Defensa? Yo siempre, y lo he señalado, he estado en toda la disposición de buscar los consensos dentro de la Asamblea Legislativa y fuera de ella. Yo les he expresado a los demás diputados que hay temas en los que debemos buscar consensos en beneficio de la población salvadoreña, no de los partidos políticos o de los mismos diputados. Pero después de la crisis institucional que se ha dado por el tema que en algún momento fue utilizado como excusa, los 109 millones a los que siempre he dicho que voy a votar, así es que eso no es responsabilidad mía, planteé la posibilidad de que no se realizaran las interpelaciones a la ministra de Salud y al presidente de ANDA, no porque no fuera legal o porque no fuera importante conocer qué es lo que pasó con el agua, sino en ánimo de buscar la armonía después de esa tensión que se había dado. No interpelarlos. Era legal y además habían motivos. Los funcionarios no habían comparecido a las convocatorias de las comisiones para dar explicaciones. Y más allá de que si los diputados merecen o no las explicaciones, las merece el pueblo salvadoreño y no asistieron. Sin embargo, mi posición era busquemos un punto de entendimiento. La Asamblea decidió
realizar siempre las interpelaciones. No sé qué se ganó con esas interpelaciones porque las respuestas fueron las mismas. Yo creo que no fueron satisfactorias, pero tampoco la Asamblea Legislativa aportó nada a la solución del problema. Quienes tienen esa responsabilidad son ahora el gobierno, la ministra de Salud, la ministra de Medio Ambiente o ministro de Medio Ambiente, el presidente de ANDA y en total la estructura organizativa del Estado en función de buscar esas soluciones. No es la Asamblea Legislativa. No le dio la Asamblea Legislativa más presupuesto a los funcionarios para poder buscar alternativas de solución o compra de equipos, filtros u otras cosas. Se perdió tiempo y además contribuyó a tensar más las relaciones existentes entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Ahora bien, en respuesta, dime qué te diré, yo he cuestionado las acciones del presidente de la República y me ha traído una ola de críticas. Pero yo no voy a buscar solo por quedar bien con la opinión pública manipulada, hacer algo que no esté correcto. Y asumo las consecuencias. Resulta que el 9 de febrero se da la intervención de la Asamblea Legislativa y la ocupación con las Fuerzas Armadas. De este tema he hablado en abundancia, con algunos podemos coincidir, con otros podemos diferir, pero bien, esto es grave para el país. Y repito, esto no fue en contra de los diputados. Más allá, los diputados ya no necesitan ayuda, la mayoría de diputados, o no necesitamos, no sé, esa es cuestión de ustedes, el criterio de los salvadoreños. Los diputados ya tienen suficiente sobrescalificativos, ya la población salvadoreña sabe cómo actúa cada uno de los diputados como para ayudarles a quedar más mal de lo que ya queda, o a que quedemos más mal de lo que ya quedamos, porque somos juzgados cada uno por las acciones que tomamos. Pero la intervención de la Fuerza Armada tiene un significado que es peligroso en la Asamblea Legislativa. Y esto implica un rompimiento del orden constitucional que no pasó a más. Hay que reconocerlo. No pasó a más. Es en contra de la institución lo que sucedió y no solo en contra de los diputados. Y muchos ni llegaron. Es en contra de una institución que es del Estado, no es de los diputados, por más corruptos que estén ahí y se van a cambiar probablemente. Yo espero que el pueblo salvadoreño tome las mejores decisiones en el 2021, pero no, la Asamblea Legislativa no es de los diputados. La Asamblea Legislativa siempre ha sido una institución independientemente de quienes hayan pasado por ahí, los mejores o los peores diputados. Ahora bien, se propone interpelar al ministro de la Defensa. Considero que tiene más peso la interpelación del ministro de la Defensa por estos actos que la interpelación a los funcionarios en el tema del agua. El tema del agua tiene que tener soluciones y tienen que seguirse preguntando sobre los planes para abordar el tema. Y la misma Asamblea Legislativa debe prestarse a aprobar los presupuestos si fuera necesario para buscar esas soluciones. Pero en este caso hay que conocer qué es lo que sucedió, cuáles eran las motivaciones. Aún así yo no he votado por la interpelación. Considero que lo prudente hubiese sido, siempre en función de buscar consensos y no generar más tensión entre el legislativo y el ejecutivo, una comisión especial, convocar al ministro y todavía de forma armónica pedir la información de lo que sucedió. Y si no comparecía el ministro, o si no satisfacían las respuestas, o si no podían lograrse esos entendimientos, buscar como último recurso la interpelación. Por eso no he votado. No es porque no considere que sea legal y que deba conocerse la verdad. Espero también que en esta interpelación, de la que no voy a formar parte, que en esta interpelación se pueda buscar realmente la verdad y que no vaya a suceder el mismo espectáculo que sucedió en el caso de la ministra de Salud y el presidente de ANDA, en el que más que irlos a cuestionar es ir a arremeter en contra de ellos. La institucionalidad debe de funcionar y cada quien debe hacer lo que mejor considere conveniente y será la población salvadoreña la que nos juzgará. Quiero entonces pasar rápidamente algunas preguntas, ya se nos fue el tiempo. No puedo poner todas las preguntas, pero trato de escoger las que son más repetitivas y trataré de abordarlas en 10 minutos que restan. La primera pregunta dice, Kevin Jovel, veo que muchos hablan sin saber, pero me gustaría que vuelva a explicar por qué no apoyó a Gallegos como fiscal de la comisión de Norman. Para mí usted hubiera sido
Gracias por la confianza, Kevin. Creo que ya expliqué un poco sobre ese punto de por qué consideraba que el diputado Gallegos no debería ser el fiscal. Luego dice Eduardo Gómez, diputado, ¿por qué no hace algo para regular el límite de los empleados de cada... Bueno, estoy tratando porque hay algunos errores en la escritura. Los límites a los empleados de cada partido, creo que quiso poner. Hay gente que no llega a trabajar y gana salarios exorbitantes, sí, es cierto. Hay diputados que ponen empleados fachada y el destino final es sus familiares. Hay que crear una ley de salario público y poner límites. Sobre este punto voy a hablar brevemente. ¿Por qué no propongo algo en ese sentido? Sí, en su momento lo dije en la campaña, durante mi campaña, y hay un proyecto, quítame la imagen por favor, hay un proyecto que se llama función pública, hay una ley de la función pública en la que se habla sobre la meritocracia, el acceso a cargos públicos, el acceso a plazas dentro del Estado, dentro del gobierno, en función de la meritocracia, es decir, personas que tengan las credenciales para poder ocupar cada uno de los cargos y no de la cherocracia, la amigocracia, partidocracia, como sucede en estos momentos. No hay una ley que regule todo eso, hay un proyecto y no se quiere aprobar por las mismas situaciones, porque entonces quedarían muchos amigos de políticos y de funcionarios fuera de un cargo dentro de la administración pública por no cumplir con requisitos. Existe entonces una propuesta de ley y es esa propuesta la que estoy apoyando. Hay sectores sindicales que no se sienten conformes con esta ley y yo entiendo perfectamente por qué. Pues hay un cambio y hay una resistencia al cambio, pero también está la oportunidad de que empleados públicos que ya forman parte del aparato estatal puedan profesionalizarse en las áreas que están desempeñando y no quedar fuera de las plazas de gobierno. Pero también el tema del abuso que muchos políticos hacen y en la Asamblea Legislativa, por eso es que es muy cuestionada. Los exorbitantes salarios que se le pagan a empleados de algunos diputados que no tienen las credenciales que tiene otra persona que tal vez se ha sacrificado o que sí tienen las credenciales pero tal vez no llegan a trabajar. Es una serie de cuestionantes y creo que vamos a abordarlas más adelante. Tengo otra pregunta. Dice José Francisco Cepeda. Ok, yo tengo una pregunta. El Ejecutivo dice que la Asamblea no le ha aprobado ni un centavo partido a la mitad. Y los diputados de la Asamblea dicen que ya le aprobaron varios millones. ¿Quién dice la verdad? Esto creo que es en relación a los 109 millones de dólares que está solicitando el presidente. Y es ahí donde algunos diputados dicen si ya se le ha aprobado presupuesto y por qué está pidiendo más. ¿Qué es lo que hay que decir? Quiero ver si me pueden poner la imagen de los presupuestos que hasta ahora han sido aprobados por parte de la Asamblea Legislativa. Es decir, en el tema de seguridad, que es el que estamos hablando. El presupuesto general aprobado, el presupuesto general de la Nación se aprobó en diciembre del año pasado. Uno de los componentes, la seguridad es uno de los componentes del presupuesto. El presupuesto solo para la rama de seguridad pública, porque cuando hablamos de seguridad está la seguridad pública y la seguridad nacional. Y para efectos de garantizar la seguridad nacional está la Fuerza Armada. Y para efectos de garantizar la seguridad pública está la Policía Nacional Civil. Veamos el presupuesto. El presupuesto para seguridad pública es de 474 millones de dólares que se aprobó en diciembre, junto con todo el presupuesto general que está arriba, los 6.400 millones. Y para seguridad, para defensa, se aprobaron 171 millones de dólares. Eso es lo que tiene el Ejecutivo en este momento para efectos de seguridad pública y seguridad nacional. El presupuesto para la OIE es de 30 millones, que es siempre en materia de seguridad, y además se cuenta con el impuesto a las telefonías, que también tiene rubros definidos y que además se revisa cada 3 meses. Se le aprobó ya la fase 2 del Plan Control Territorial, 91 millones de dólares. No sé si esto lo han desembolsado, pero está aprobado. Y el último refuerzo presupuestario es de 15 millones de dólares. No estoy diciendo que no sean necesarios los 109 millones. Lo que quiero decir es que por ahora
hay la posibilidad de financiar los planes de seguridad y se puede esperar a que esta aprobación se pueda dar en tiempo. Yo desde algún momento dije, puedo dar mi voto para aprobar esos 109 millones, pero el Ejecutivo tiene ya presupuestos también aprobados con anterioridad. No sé si tenemos otra pregunta. Creo que por efectos de tiempo, creo que hay una última pregunta. Dice Sarita Garay: diputado, tengo una pregunta. ¿Por qué los diputados quieren que los delincuentes voten, pero le niegan a los policías votar porque apenas y les dan 2 horas para ir a sus municipios? Entiendo que los policías sí pueden emitir el voto cuando están de servicio el día de las elecciones, pero tampoco se ha aprobado la posibilidad de, y es otro tema polémico, a que puedan votar los reos en un penal. El tiempo se nos queda corto, hemos agotado 1 hora, hay mucho siempre de qué hablar, hay muchos temas importantes, los mantengo siempre invitados, hago siempre la invitación para que puedan sintonizarme el próximo viernes a las 7 de la noche. Estaré tratando de dar respuesta a algunas de las preguntas. Yo sé que son muchas preguntas, pero hay preguntas que son bastante frecuentes y trato de darle respuesta a estas preguntas. La invitación es siempre para que puedan ver la retransmisión los días sábados, es decir, el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Agradezco su sintonía y nos vemos el próximo viernes.